Radio Nacional Vida TV presenta Trayectoria, espacio dedicado a proyectar la vida y obra de quienes realizan trabajos y actividades a favor del bien común. Trayectoria, ahora por Radio Nacional Vida TV. Bueno, nos encontramos aquí en los estudios de Radio Nacional Vida TV y de nuestro periódico Perfil América. Es una plataforma de medio digital rd.com. Vamos a hablar de deporte con Rafael Peña. Ya hicimos un primer conversatorio. En aquella oportunidad hablamos de diferentes tópicos. Rafael, vamos a hablar del origen de las Águilas Cibaeñas, un equipo muy aguerrido de la República Dominicana. Bueno, Hipólito, gracias nuevamente por invitarme a tu programa, especialmente en un día como hoy aquí en Nueva York, que el tiempo no está favoreciendo mucho. Fíjate, las Águilas Cibaeñas, el nombre de Águilas Cibaeñas surge en el segundo campeonato profesional de béisbol dominicano en 1929. Resulta que en el primer campeonato, en el 23, participaron Escogido, Licey, Toros de Santiago y Panteras de Macorís. Luego, en el segundo torneo nacional, en el 29, participan Licey, Escogido y en principio las Águilas Cibaeñas. Pero resulta que la profesora de Santiago pidió, Silvia Pepín, la gran educadora santiaguera, pidió que al equipo le pusieran Sandino, porque ella era una seguidora de nicaragüense César Augusto Sandino, y se le puso así, pero en ocasiones la prensa trataba como las Águilas Cibaeñas, aunque mayormente le decían Sandino. Luego en el 36, en el campeonato del 36, que participan Licey, Escogido y Estrellas de Oriente y Águilas de Santiago. Pero que resulta que en el 37, termina el campeonato del 36 y en el 37, en enero, a finales de enero de dicho año, hubo una reunión en el Hotel Mercedes de allá de Santiago y se le da el nombre de Águilas Cibaeñas, o sea, se oficializa el nombre de Águilas Cibaeñas. Pero que resulta que al iniciarse el campeonato del 37, la prensa la trata como Santiago, no le decía Águilas Cibaeñas, decía Santiago. Pero ya a mitad de campeonato, entonces empiezan a decirle Águilas Cibaeñas y alternaban con Santiago solamente y Águilas Cibaeñas, pero finalmente terminó con el nombre de Águilas Cibaeñas. Luego en el 51, pues ahí ya definitivamente el nombre Águilas Cibaeñas. Y las Águilas Cibaeñas siempre fue un equipo aguerrido como en la actualidad, y en los últimos tiempos se ha convertido en el eterno rival del Licey, desplazando al Escogido, según lo que he observado yo en los últimos tiempos. El equipo aguilucho siempre ha sido, así le llamaban, el aguerrido equipo Allende la Cumbre. Le decían Allende la Cumbre principalmente
en la pelota de verano, porque estaban después de la cumbre. Entonces, sí, siempre ha sido un equipo batallador. Que resulta que la pelota del 51 se inicia con Licey y Escogido como los eternos rivales. Venían siendo eternos rivales desde que el Escogido nació en 1921 con el nombre de los capitaleños de los Escogidos. Que resulta que en el 52, después que el Licey ganó el primer campeonato en el 51, vuelve a la serie final en el 52, pero contra las Águilas Cibaeñas, que ganan el equipo de Santiago en 7 partidos. Luego en el 53 vuelven a la serie final y esta vez gana Licey. Es en el 63-64 que vuelven a enfrentarse y fue una temporada especial porque las Águilas ganaron la serie regular y Licey quedó a 11 juegos en tercer lugar, con Escogido en el segundo. En esa época clasificaban los 3 primeros. Segundo y tercero se iban a un playoff de 5 partidos y Licey le gana al Escogido. Después que pierde los 2 primeros, gana los 3 últimos y va a la final con las Águilas. ¿Qué resulta? Que Licey en otra gran batalla pierde los 3 primeros y luego le gana 5 en línea y se lleva a la serie final. Para mí que los aguiluchos no quedaron, como dice el refrán, quedaron con su espinita. Entonces, ¿qué resulta? Es en la década de los años 70 cuando, en mi opinión, nace la rivalidad entre Licey y Águilas Cibaeñas, porque en 10 temporadas, oye bien, en 10 temporadas, se enfrentaron ellos dos en 6 ocasiones y cada uno ganó en tres ocasiones. O sea, del 69-70, a partir de ahí, todos los años, iba a la serie final, o iba el Licey o iba a las Águilas. Rafael, si a usted le ponen la tarea de hacer una selección de 9 jugadores de las Águilas Cibaeñas de todos los tiempos, 9 estelares en las posiciones, como si vamos a hacer un partido, usted va a elegir 9 jugadores. En el queche, me imagino que ahí estaría Tony Peña. Sí, pero te voy a decir una cosa, para decirte la verdad, ese no es el fuerte mío, porque te voy a decir, hay muchos jugadores. Por ejemplo, en el caso de Tony Peña, no tiene rival. Tony Peña ha sido el mejor receptor que ha producido. ¿Podría decirse que Julián Javier sería la segunda base? Julián Javier sería la segunda base, pero que lo que te quiero decir que muchas veces se discrimina contra peloteros que han sido buenos. Por ejemplo, porque fíjate, cuando se hace una selección, lo ideal sería hacer una selección por décadas. Porque si yo hago esa selección que tú me pides ahora, yo tengo que incluir los peloteros que tú conoces, pero los peloteros de una época anterior. Entonces vamos a dejar afuera a Teterito Vargas, a Tian Tineo, a Guillermo Estrella, que no fueron a grandes ligas, naturalmente porque la ocasión era muy difícil, pero contribuyeron mucho para el triunfo de las Águilas. ¿Cuál pelotero de las Águilas no fue a grandes ligas y se puede decir que era una estrella? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, hay muchos peloteros que pudieron llegar a las grandes ligas, pero por la situación que todos conocemos. Pero Tian Tineo fue un pelotero que pudo haber llegado a la grandes ligas. No el Tian Tineo del 1951, porque ya en el 51 Tian Tineo estaba metido en años, digo, para un pelotero, ¿verdad? Y Teterito Vargas, porque como dice Frank, nacieron en la época equivocada.
Pero a mí me parece que Guillermo Estrella, Vicente Carpate, oiga, hay muchos peloteros. Por eso es que te quiero decir que a mí no, yo odio las comparaciones. A mí no me gusta comparar que fulano fue mejor que... Ese no es el fuerte mío. A mí no me gusta mucho eso. Sí, pero en la pregunta no había comparaciones, sino selecciones. Seleccionar 9 jugadores. Sí, pero no hablaba de comparaciones, sino seleccionar. Pero ese es el problema. Sí, tú tienes razón, pero el problema es que entrando uno se deja otro que era bueno también. Oficialmente, cuando tuvieron las Águilas Ibaeñas un estadio con la categoría profesional, como el que tienen ahora? Bueno, todos los equipos en el 51 iniciaron en estadios ya que estaban construidos, sin luz. Por ejemplo, en Santiago se jugaba en el Hipódromo Trujillo. En San Francisco, en San Pedro de Macorís se jugaba en el Estadio Ramses. Y en la capital se jugó, como dijimos anteriormente, en el estadio de la Escuela Normal Presidente Trujillo. Luego, en el 55, cuando estos eran estadios sin luces, porque la pelota de verano se jugaba sábado y domingo, 3 partidos. El sábado se jugaba a las 2 de la tarde y el domingo se jugaba una doble cartelera. A las 9 de la mañana comenzaba el matutino y en la tarde comenzaba a 2:30, depende. Pero en el 55 se construye el Estadio Trujillo, hoy Quisqueya, que se inaugura el 23 de octubre. Luego, las Águilas siguieron jugando algunos partidos allá en Santiago, en el Hipódromo Trujillo, pero mayormente jugaban en la capital. También se jugaba en San Pedro de Macorís, en el Estadio Ramses. Luego, el 25 de octubre de 1958 se inaugura el Estadio Leonidas Radamés, hoy Estadio Cibao. Y luego, creo que el 25 de octubre del 59 se inaugura el estadio que se llamó Oriental en San Pedro de Macorís. Luego, el actual Tetelo Vargas. El actual Tetelo Vargas, que se le cambió el nombre después de la muerte a los 2, a los 3. Se le cambió el nombre, como es natural, ¿verdad? Se le cambió el nombre por lo que tienen ahora. ¿Qué pelotero recuerda usted que comenzó jugando con las Águilas Ibaeñas y en esos intercambios que hacen los equipos y pasó a otro equipo y se convirtió en un estelar con el otro equipo? ¿Usted recuerda algún pelotero? Bueno, que pasara de qué equipo a qué equipo. De las Águilas, cualquier otro de los equipos profesionales. Guillermo Estrella comenzó con el Escogido y pasó a las Estrellas, a las Águilas. Vicente Escarpate comenzó con el Escogido también y luego pasaron y eran jugadores muy buenos. Piantineo, que era en la época el pelotero franquicia de las Águilas, luego pasó a las Estrellas Orientales, pero luego volvió a las Águilas Ibaeñas y ahí terminó su carrera. Pero han habido muchos cambios, pero no cambios, digamos, de cambiar un Tony Peña no. Anteriormente, porque creo que eso ha cambiado, los equipos tenían la franquicia de Grandes Ligas, por ejemplo el Licey, se podría decir que tenía una vinculación con Los Ángeles. ¿Cómo se manejaba eso?
los equipos dominicanos con los de Grandes Ligas? Fíjate, volviendo a la pelota de verano, era una pelota independiente. O sea, independiente quiere decir que no estaban afiliadas a ningún equipo de Grandes Ligas. También era una pelota de guerrilla, porque los peloteros hacían lo que querían, los equipos se retiraban. Eso es muy difícil que suceda ahora. Entonces, en el 55, cuando el béisbol dominicano se afilió a las Grandes Ligas, sí hubo contrato, por ejemplo, el Escogido tenía un acuerdo con los Dodgers de Brooklyn, luego Dodgers de Los Ángeles, y también con los Gigantes de Nueva York, principalmente con los Gigantes de Nueva York, luego los Gigantes de San Francisco. Las Águilas tenían un acuerdo con los Piratas de Pittsburgh. Los grandes peloteros de las Águilas eran de Pittsburgh, como Willie Stargell, Bill Mazeroski y Dick Stewart. Todos esos peloteros vieron acción allá por el acuerdo que tenían con las Águilas Cibaeñas. Entonces, el acuerdo que tenían los Gigantes de Nueva York ayudó tanto al Escogido, que el Escogido se convirtió en una maquinaria del 55 al 61. No le ganaba a nadie al Escogido. Era un equipo potente, porque resulta que Alejandro Pompes, el cubano Alejandro Pompes, era el director, el escucha de los Gigantes de Nueva York en Latinoamérica. Entonces, Pompes escogió o nombró a su amigo Horacio Martínez como su representante allá. Entonces, todos los peloteros, y es un poco irónico porque Horacio Martínez era liceísta, pero ya él está trabajando para, no para el Escogido, sino para Alejandro Pompes. Entonces, todos los peloteros que firmaba Horacio era para los Gigantes de Nueva York. Entonces ahí estuvo los hermanos Rojas Saló, Marichal, Danilo Rivas, Manuel Mota. Todos esos peloteros comenzaron con... Entonces, otra cosa que ayudó al Escogido fue que el potente equipo amateur que tenía la aviación, ahí jugaban Manuel Mota, Danilo Rivas, Marichal, y que resulta que Ramfis, por bien o por mal, Ramfis era un gran aficionado al béisbol y era escogidista. Entonces él lo que quería era que los peloteros de la aviación, la mayoría, cuando pasaran al profesionalismo, que lo hicieran con el Escogido. Por eso el Escogido del 55 al 60 perdieron una sola vez la serie final. En ese conversatorio usted mentó a Manuel Mota, Sí, una de la gloria del béisbol dominicano. indudablemente. ¿Qué usted puede decir de Manuel Mota? Bueno, de Manuel Mota se puede decir muchas cosas. No sé si hay el tiempo necesario para eso. Fíjate, siendo un joven, Manuel Mota se forjó en el Oratorio Don Bosco de la capital. Entonces, en ese tiempo había una gran rivalidad amistosa, beisbolera, entre la iglesia de Don Bosco y la iglesia de María Auxiliadora. Entonces, Mota se da a conocer a nivel internacional en 1956, cuando representa a República Dominicana en el primer torneo mundial de béisbol juvenil que se celebró en el otoño de 1956 en México. Entonces la República Dominicana llevó un gran equipo. Perdimos,
pero fue un gran equipo. Ahí estaba Manuel Mota, estaba Mateito, estaba Marichal, como lanzadores, estaba Marichal, Danilo Rivas, Julio César Inver y Luis Cos. O sea, que era un gran elenco de lanzadores. Tenía en el cuadro a Julio Linares, a Nápoles Aviñón, etc. Entonces cuando regresa, firma en el 57, estamos hablando del 56, en el 57 jugó con la aviación. En la aviación estaba Manuel Emilio Jiménez, estaba Pedro González, estaba él, estaba una serie de peloteros que ese equipo no perdía. Luego de ahí pasa al profesionalismo y viene a los Estados Unidos con los Gigantes de Nueva York. Cuando regresa, juega del Escogido y en el 60 él pasa al Licey porque ese fue un torneo de criollos, de nativos, porque en ese tiempo la República Dominicana estaba sometido a un embargo económico. Yo no sé si tú recuerdas eso. Entonces, los peloteros americanos no fueron refuerzos. Pero ¿qué resulta? Que firmaron un acuerdo porque el Escogido era demasiado fuerte. Tenía los mejores peloteros. Entonces hicieron un intercambio de Manuel Mota para el Licey. Entonces lo que hizo el Escogido, que le cedieron pelotero al Licey, a las Águilas, pero aún así ganó la serie. El Escogido. El Escogido. Entonces de ahí adelante Mota siguió jugando con el Licey hasta su retiro. Fíjate, en la temporada del 66-67, Mota fue líder en triples con 9. Nadie después de ahí ha disparado 9 triples en una temporada dominicana. El récord es de 11, de Charles Neal, y el segundo es Pedro González de Licey, quien disparó 10. Luego Mota, los 9 de Mota, nadie lo ha superado, y estamos hablando de ¿cuántos años? Casi muchos 60, años. Casi 60 años. Bueno, Rafael. Entonces, para terminar, Mota es el primer dirigente en Serie del Caribe que conduce, que gana invicto la serie. En el 71, él había dirigido en el 70, cuando se reinició la Serie del Caribe, la llamada segunda etapa. Él dirigió al Licey en Caracas. Luego, cuando fue a Puerto Rico, el equipo ganó invicto en 6 partidos y es el primero. No solamente ganó como dirigente, sino que como bateador promedió 579, uno de los mejores que se han producido en una serie del Caribe. Mota fue una estrella, tanto como jugador como un caballero en el terreno de juego y también en la calle con el público. Es cierto, fíjate, Mota en Grandes Ligas, él no fue un pelotero regular, porque en un equipo hay ahora mismo 26 jugadores, antes eran 25, pero cada jugador contribuye, tiene su misión. La misión de él era batear de emergente, y en una oportunidad él fue el líder de bateadores emergentes con 145 hits. Luego le rompieron el récord. Y sí, como caballero, cuando yo trabajaba en el Listín Diario, yo me daba cuenta que cada vez que terminaba la temporada, y esto yo lo digo porque yo no lo conozco a él, yo no conozco a Mota, ni nunca he hablado con él, para que no vaya a creer que es salsa, es la realidad. Era el único pelotero, de todos los peloteros que había en Grandes Ligas, era el único que iba a las redacciones a llevar a saludar, a dar las gracias y a llevarle libros a los periodistas, los libros de Grandes Ligas.
Yo no ve, si otro iba, yo no lo veía. Una persona muy atenta. Rafael, en el conversatorio anterior hicimos al final un repaso de la Grandes Ligas. Ha pasado un par de semanas y han habido muchos acontecimientos. Denle un toquecito a cómo que anda eso por ahí. Fíjate, la Grandes Ligas, la Liga Nacional, se inauguró en 1876. O sea, estamos hablando de 147 años, más o menos. La americana se funda en 1901, por eso le dicen el joven circuito, y a la nacional le dicen el viejo circuito. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque anoche precisamente un pelotero bateó para el ciclo. O sea, cuando un pelotero batea en un juego, un sencillo, un doble, un triple y un cuadrangular, ese bateador bateó para el ciclo. ¿Por qué yo traigo eso a colación? Porque en 147 años de pelota de Grandes Ligas, solamente en 343 oportunidades se ha realizado esta hazaña, proeza, como tú quieras llamarle. Y Evi de la Cruz lo hizo anoche. Oye bien, la hazaña es tan grande, podríamos decir, que hay peloteros que en 10 años de Grandes Ligas y 15 años no lograron el ciclo. Sin embargo, de la Cruz lo consigue en sus primeros 15 juegos. Tengo entendido que César Cedeño también tiene ese récord. César, han habido muchos, han habido como, yo diría como 20 jugadores. César Cedeño fue el primero, y no solamente fue el primero, sino que lo hizo, creo, en 3 ocasiones. Beltré, Adrián Beltré, futuro Salón de la Fama, lo hizo, lo realizó también en 3 oportunidades. Vladimir Guerrero, el papá, Melky Cabrera, Miguel Tejada. El último en hacerlo fue Jonathan Villar, y antes de él lo había hecho Jorge Polanco. En Andújar Cedeño, en el siglo pasado, Andújar Cedeño también. O sea que alrededor de, yo diría 18, 20 jugadores dominicanos. Entonces, ¿cómo van las posiciones? En un minuto más o menos, hágase un resumen de cómo están esos equipos. Como dije anteriormente, los Mets y los Yankees siguen fallando. Creo que se van a convertir en vendedores cuando vengan las transacciones en agosto. Creo que se van a convertir en vendedores porque no hay forma de que levanten. Los Yankees siguen con problemas con la ausencia de Aaron Judge, y en la Liga Nacional, en la división central, la gran sorpresa son los Rojos de Cincinnati. Ganaron anoche su juego número 2 en forma consecutiva desde el 57. Ellos no habían ganado esa cantidad de juegos, ni siquiera la gran maquinaria roja había hecho lo que están haciendo los Rojos de Cincinnati. En esa maquinaria roja había un venezolano famoso, David Concepción. Y un dominicano también, Cesarín Jerónimo, que en el center field era un brazo poderoso tenía Cesarín Jerónimo. También, ahora que tú mencionas a Concepción, en mi opinión pertenece al Salón de la Fama, pero no sé por qué no han hecho la diligencia, pero Concepción pertenece al Salón de la Fama. Bueno, Rafael, vamos, pero usted no ha dicho nada del equipo donde está en San Diego. ¿Cómo ha estado en esta semana? San Diego ganó anoche, pero tiene que apurarse, porque ciertamente estamos en junio, pero es que no da, son equipos que no dan como
señales de que van a despertar. Y entonces, no sé, pero todavía faltan algunos 100 juegos o algo así. O sea que hay mucha pelota por jugar, porque fíjate, falta julio, agosto y septiembre. Y parte de octubre tal vez. Pueden despertar, pero... Para definir todavía queda suficiente tiempo. Sí, queda... Bueno, Rafael, si usted quiere decir algo para terminar este conversatorio, hablando de deporte, en nuestro programa Trayectoria, así que los micrófonos son suyos. Sí, muchas gracias. Bueno, eso es lo mismo de las grandes ligas, que lo que dijimos anteriormente, que están habiendo grandes sorpresas, pero eso no es raro. Todos los años hay sorpresas, porque las predicciones que se hacen se realizan en función de lo que hicieron el año anterior. Pero hay una cosa, el futuro, nadie puede predecirlo. Por ejemplo, hay una expresión en Wall Street, en economía, que dice que resultados pasados no garantizan situaciones futuras. O sea, lo que pasó ayer, ya eso pasó. Por eso los llamados expertos, que porque fulano hizo esto. No, el futuro nadie puede predecir el futuro. Y la prueba está ahí, Porque en una temporada de Grandes Ligas, que son 162 partidos, al hacer las predicciones, no se toman en cuenta las lesiones. Mira lo que le está pasando a Aaron George. Entonces, ¿por qué él dio 62 va a dar 62 este año? No, ¿quién dijo? Así es. Bueno, Rafael, en la próxima entrega vamos a ver cómo han ido las cosas. Así que nos vemos y gracias por participar en mediodigitalrd.com. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Corito. Radio Nacional Vida TV es un canal educativo cuya filosofía es contribuir con el desarrollo integral de todos los habitantes del planeta Tierra. Suscríbete, dale clic a la campanita para que recibas nuestras notificaciones. Radio Nacional Vida TV es parte de la plataforma digital mediosdigitalesrd.com. Suscríbete